¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles. Estamos a esta hora en Touch en Radio, Touch TV, para todo el país, panel político completo. Ya está ahí por entrar nuestra presidenta del Partido Ciudadano, Ignacia Gómez. Don Lucas Blacedo, un gusto tenerlo con nosotros. Movimiento Libre. Laura Albornoz, ¿cómo está usted? Bien, Alejandro, ¿cómo estás tú? Muy bien. Don Juan Carlos Ávila, un gusto tenerlo en New York Times. Muchas gracias nuevamente por haberme invitado. Feliz de estar acá. Y don Maxi Prieto ahí en los controles, que está ahí con nosotros. Le vamos a pedir que la baje nomás porque es un regalo mío, no es canje, pues. Es un regalo para usted, pero no era canje nomás, pues ahí estamos ahí con el tema. ¿Cómo estamos? ¿Ya parece normal, Santiago? ¿Cuesta llegar? ¿Los tacos? Los tacos, sí, llegué atrasado, pero a la hora. Está bien, si era las 8:10. Estaba bien taco, ya Santiago se parece a Santiago. Horrible, Sí, la mascarilla no es lo único que distinguiría una toma de una película, ¿cierto? 2021 versus 2018. Ahora, y lo bueno es que hay horarios flexibles también de salida, porque no están todos saliendo al mismo tiempo. O sea, tanto taco como antes no creo que haya. Hay tacos ya, pero, hay tacos. Pero a mí si quiere lo deja abajo, pero eso es suyo. Pero a mí me toca en mi trabajo salir al tipo 5 de la tarde y también hay harto flujo de tráfico. O sea, se está dando también la situación de que gente pueda salir un poco más temprano para que no vayan a ir todos aglomerados en las micros o en los metros. Eso me parece muy bien. Ignacia, ¿cómo está ahí? Oye, acabamos de ver que proclamaron a Yasna Proboste. Todos queríamos que llegaras para que nos Así que para que nos cuente de inmediato. Eso les cuento de inmediato. Sí, bueno, fue una decisión colectiva de nuestro partido, aprobada por el Consejo Nacional y aprobada también por las instancias de la directiva, etcétera. Y la verdad es que estamos muy contentas, yo personalmente muy contenta como presidenta, pero también como colectivo muy felices de poder apoyar un liderazgo femenino, una mujer que no solamente tiene la experiencia territorial, está conectada con ese Chile que hoy día tanto se necesita esa experiencia, sino que además tiene la experiencia como senadora, como presidenta del Senado y todas las capacidades de liderazgo como para asumir este desafío. Así que le deseamos toda la máxima suerte, estaremos ahí a disposición de Yasna y de su comando para poder trabajar en todos los temas programáticos y por supuesto poder apoyarla para que gane este 21 de agosto la primaria ciudadana, la consulta ciudadana en que estamos en Unidad Constituyente. Vamos derecho al debate. ¿Le gustó, Laura Albornoz? Quedé como cansada. Sí. El debate del Llegó día... como corriendo. ¿Le gustó a usted el debate del lunes? A mí me gustó, yo no lo encontré nada aburrido, será porque estaban tres personas que conozco y le tengo mucho aprecio. Yo soy amiga personal de Paula Narváez y con Jan nos conocemos de muy niña, Carlos fuimos colegas. Me entusiasmó, alguien me comentó aquí a la entrada que fue más épico el de Jadwe con Boric. Posiblemente para algunos, no sé, depende de tu edad, de tu trayectoria. Para mí este debate representa la estabilidad, la posibilidad de hacer progresos con prudencia, con nuevas definiciones respecto en materia de probidad, que para mí es lo más importante, y de sanción a la corrupción con el Chile nuevo, hacer los cambios que la nueva Constitución va a demandar. La verdad que es muy esperanzador, máximo cuando hay dos candidatas mujeres, y la democracia cristiana en particular lleva una candidata que es muy poderosa, no solamente por lo que Ignacia dice, yo valoro enormemente, estaba pendiente de las noticias en la mañana, el apoyo del Partido Ciudadano, pero también porque creo que Yasna tiene una historia de vida que nos representa mucho al resto de las personas respecto de su origen, el de venir de una familia de regiones, lo hemos conversado en otros programas, perdón, me ataranté, pero yo creo que ella sí representa la posibilidad de tener el liderazgo distinto que represente mejor a las personas. Solo un pequeño complemento, porque si bien nosotros como partido estamos apoyando formalmente a Yasna y estamos muy contentos con nuestra decisión, también mandarles un abrazo muy fraterno a Carlos Maldonado y a Paula Narváez, que ambos me merecen mi máximo admiración y respeto. Creo que están jugando un rol muy importante también, es muy positivo que se haya logrado esta primaria, así que también un abrazo fraterno para ellos dos, porque independiente de que estemos en este momento nos represente mejor Yasna, de todas maneras nosotros somos parte de un colectivo, un conglomerado que es más amplio, y de todas maneras vamos a estar apoyando a la persona, a la candidata o al candidato que gane el 21 de agosto. ¿No le gustó a usted el debate, don Juan Carlos Ávila? No mucho, la verdad. Usted como ex radical. Sí, me dio sueño, la verdad. ¿Por qué le dio sueño? Me dio sueño 2 veces. No sé, lo encontré un poco lento. No encontré mucho debate, encontré que sus convicciones, sus programas eran como todo muy parecidos entre ellos, entonces no
no enganché mucho, la verdad. No, yo vi que atacó todo el rato Maldonado a Yana Proboste. No sé si tanto... Estuvo si era- bastante si más era- fue- activo que fue- los debates de fue las tanto primarias ataque. legales. No sé, o yo estoy en otro mundo, pero la verdad es que a mí no me entusiasmó mucho, Porque yo me acuerdo mucho el que el de debate. Boric y Jado decía, como dice mi compañero, como Sí, muy bien el dice el otro. primero estuvo malo de ese, del de... Y en cambio, hubo La unas cuantas prodignidad. interpelaciones Sí, que yo sí. dije, uy. Bueno, la de Maldonado con la Yana Proboste a Maldonado y viceversa, bueno, ahí sí estuvo un poco Una candente. Paula partió sí. saludando a Jimena Sí. Rincón, fue igual. Sí, eso también La estuvo ahí dándole un poco de participación a los caídos, me Sí. pareció bien. Sí. ¿A usted, don Lucas, le gustó el debate o no? Sí, sabes que de los primeros debates fue el que más me gustó en comparación con el primero de Aprobó Dignidad y con el primero de Chile Vamos. Creo que estuvo, para ser un primer debate, estuvo muy bueno. A mí me gustó harto, me entretuve, con los otros dos me quedé medio dormido. Con este estuve atento hasta el final. Me terminó encantando. Yo soy liberal, más de centro derecha, entonces no es mi primaria. A pesar de que estoy evaluando participar o no de voto, como soy independiente, pero me encantó, así que como medio enamorado así de la Paula Narváez. La encontré chorísima. Yo no le había puesto tanta atención, la encontré súper carismática, tenía un manejo así como no sé, me quedé fascinado, no le tenía mucha esperanza. A mí me hubiese gustado, y lo dije acá, que hubiesen habido más candidatos en esta primaria ciudadana. Me hubiese gustado ver por una parte la representación del mundo del PRO, cierto que estaba siempre la posibilidad de Guille o Marco Enrique. Le hubiese dado como una ala más de No izquierda. podía salir de Marco. Y no, pero se habían abierto a Guille, después no, y me hubiese gustado ver un candidato ciudadano, Andrés Velasco o la misma Nacha. Hubiese sido interesante ver una verdadera unidad constituyente y no los mismos tres partidos de la concertación que como que están representados como los más antiguos, ¿cierto? Los que eran de previo al 73, el Partido Radical, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Entonces me hubiese gustado ver más diversidad para que se notara unidad constituyente como verdaderamente un proyecto nuevo, porque Aprobó Dignidad y Frente Amplio, o sea, el Partido Comunista y Frente Amplio sí tuvieron esa diversidad. En el caso de Chile Vamos, Sichel, que era independiente, y Briones, que le daba este nuevo, o sea, que ya no, es segunda vez, pero no era solamente RN y la UDI. Entonces me hubiese gustado ver en unidad constituyente al menos un candidato más, quizás por el lado más liberal, pero dentro de lo que había, creo que me sorprendió mucho Paula Narváez. O sea, la encontré particularmente carismática. Lamentablemente Carlos Maldonado le tenía más fe. Yo la encontré, yo Y encontré ya que la estaba muy doceava tensa, vez que como dijo, enojada. me dejaron plantado en el cervel, ya Sí. me da un cringe. Sí. O sea, ya fue, Está llorando mucho. Partió bien Carlos Maldonado, creo que partió decente al menos, y ya al final ya me sentí un poco de vergüenza ajena. Mira, te digo una cosa que a mí me pareció un debate honesto. Yo creo que esa fue la palabra. Porque muchas veces, o sea, está muy instalado el discurso de que la misma exconcertación, las personas que vienen de ese mundo, se instalan en el debate público como desde la autoflagelación, desde nunca reconocer este pasado que es parte de nuestra historia. Y creo que los tres candidatas y candidatos hablan de alguna manera de los aciertos de ese periodo, hablan también con orgullo de haber participado, y al mismo tiempo no tienen ningún problema en reconocer que aquí hay transformaciones profundas que hay que realizar, que veníamos quizás con un avance de un Chile que venía hacia un desarrollo, pero que ese desarrollo dejó mucha gente rezagada atrás, que hay una deuda histórica con muchas personas y que al mismo tiempo se tiene que alinear hoy día con un desafío de un desarrollo que tenga que ser sostenible, con el cuidado de los ecosistemas, porque ese desarrollo al final rompió nuestros recursos naturales, digamos, fue como a costa de mucho costo del ecosistema, y sin enfoque de género. Y yo creo que hablan de un relato de futuro, hablan de un relato del siglo XXI, pero también haciéndose un poco cargo de que hubieron avances para atrás. Y eso me pareció honesto que se empezara a decir, porque la centroizquierda ha estado muy ausente en el debate, no ha sabido como un poco plantearse frente a estos 30 años y esta crítica muy lapidaria que ha habido respecto de ese periodo. Y no es que no avanzamos, eso no es cierto. No solo avanzados, sino que de hecho fue Boric el que empezó a bajar un poco el tono con el discurso porque era bastante injusto. ¿Qué te gustó de los tres? Independiente, imagino yo que hay un apoyo partidista, tú eres militante de Democracia Cristiana,
hacia Yanna, pero yo creo que, no sé, las dos te gustaron, más atrás Maldonado. Yo creo que como dice Luca, estuvo novedosamente llamativa Paula, porque la gente no la conoce, no la conoce mucho, la conoció como ministra vocera. Posiblemente exista el prejuicio respecto además de cierto tipo de mujeres que a lo mejor no sean de tanto contenido, y ella demostró un gran contenido de preparación, conocimiento de lo público, una mujer política que además se mantuvo callada en un momento bien particular. Ella es hija de un preso político. Nunca ha mencionado eso en sus espacios públicos, incluso ahora cuando se le representó ella se quedó callada a propósito del tema de violaciones de derechos humanos. Entonces tiene una historia muy linda que la gente no conoce, y yo valoro enormemente el que pueda efectivamente, yo siento que en ese debate ella se mostró mucho más de lo que efectivamente es y su potencialidad. En el caso de Yanna, ella tiene una capacidad increíble para no solamente argumentar, sino que vincular temas y hacer conexiones, y además me encantó de Yanna, porque sí debo reconocer que ambas fuimos formadas en una política muy masculina, en donde uno para sobrevivir tenía que pegar un combo al otro, porque si no, no se imponía en la mesa. Y ella fue súper fraterna cuando le preguntó a Paula, le hizo la pregunta a Paula Narváez sobre los temas de género, a Carlos respecto, que lo tomaron a mal los radicales, pero le preguntó sobre un presidente radical y algo que era como súper, desde el punto de vista fraterno, yo encuentro que también... Me pareció a mí que hizo mira, conociendo a Yanna, yo creo que ella hizo un esfuerzo por ser especialmente dialogante Pero entendió, o sea que esa fue la parte yo que creo más me que Carlos molestó. no entendió nada. La parte que más me molestó de Yanna fue la parte de las preguntas, porque fue como no, me dio la impresión de que ella no había entendido qué significaba hacer una pregunta en un debate que era como para marcar diferencias. Ella fue como, la segunda se marcó más porque era como una profesora ya. Pero dígame cuál es la respuesta correcta. Y era como, eso no es una pregunta en un debate presidencial. Como que esa fue la parte que menos me gustó de Yanna en cuanto a las preguntas. La primera fue como, se sintió muy galleteada, muy como... ¿Cuál era la pregunta para la gente que no está viendo? Para la Paula era sobre el tema de género, así como, ¿qué lo bacán que es ser mujeres las dos? Y era como, sí, bacán, amor. Y después con Carlos Maldonado fue como, bueno, cuenta, así como pregunta PSU. ¿Qué fue lo mejor que hizo el presidente Aguirre Cerda? Y fue como ¿Pero rara. lo consideraste irónico? Yo consideré que ella no entendió lo que era hacer una pregunta en un debate presidencial. No, Yo entendí otra cosa. Yo entendí que le estaba preguntando Pero una si pregunta estaba como de ocupando, conocimiento. si él efectivamente sabe lo que hizo Pedro Aguirre Cerda. Claro, no. porque el Eso fue programa lo que de Carlos entendí yo. Maldonado habla sobre educación, que justamente es el legado de Pedro Aguirre Cerda. Entonces era como una pregunta como para que él pudiera... Efectivamente, sabes de qué estás hablando. Eso fue Claro. lo que yo entendí. Pero Harto que lo yo creo que nombra. con buena intención. Yo no coincido ahí con Lucas. Creo que Laura tiene razón. No fue fue una pregunta al revés, como fraterna, creo yo, en esa línea. Pero como para pillarlo. O sea, No, a él- no Ah, creo. o sea, yo lo entendí así. Yo tengo un poco de diferencia, pero más por la parte de la parte de gesto. Yo vi a Yanna Proboste muy fresca, muy alegre, muy seria cuando tuvo que serlo. Empatizó mucho con los otros candidatos. A Narváez la vi muy seria, como no sé, como muy concentrada, como que no se sentía cómoda estando ahí. ¿Cómo que se llama? Maldonado, la verdad que no sé, no me cuadro con Maldonado. Yo la verdad Tenía que problemas con Maldonado de, Sí, de que yo no me militaba, cuadro con para que la eso. gente no lo sepa, porque Sí, usted era sí. militante de Era la, un militante, la Asamblea sí. Ñuñoa del Partido Radical. Exactamente, militante del Partido Radical, el cual decidí dejar de militar después del estallido social, enojado un poco porque también el partido es parte también de haber tratado tenía que haber evitado, digamos, el estallido social y según mi parecer no fue mucho lo que hizo. Ahora Carlos estuvo especialmente dinámico para lo Sí, taciturno que es él, sí, ¿no? sí estuvo dinámico, pero Los a ver, radicales son muy ¿qué es lo que- curiosos. o sea, ¿qué es lo que me incomodó un poco de Carlos? Mira, uno, demasiadas ganas por ser candidato, pero nunca se presentó con el programa para ser candidato. Terminó sacando un programa improvisado a última hora. Ya, un programa muy corto, que nosotros deben ser aproximadamente como 60 páginas. Lo estuve leyendo, es prácticamente como una renovación de
desarrollos radicales en la política pasada, pues, en formato 2.0, como por ejemplo la Corfo, ¿ya? Y creo que se enfocó más en de alguna forma contentar un poco al partido que buscar, digamos, a través de un programa que la ciudadanía vote por él. Yo en ese debate me enteré que él había sido ministro de... Había sido ministro. Yo no Ministro de sabía. Justicia, Fue fue ministro, ministro de ministro de Justicia Justicia. en momentos complicados. Lo que pasa es que eso de los programas, yo no sé hasta qué punto o sea, es importante, pero que es practicable, porque esto yo lo aterrizo hacia los alcaldes, entre paréntesis, con el fenómeno que ha habido, que entran los alcaldes y encuentran todos que no tienen plata para Sí, hacer eso nada ha sido en el último de lo periodo que impresionante. de lo que dijeron. Y yo me pregunto si tú no te interiorizaste cómo estaba tu municipio, porque uno promete un sinnúmero de cosas y ya vemos que pasó en Maipú que hay 400 despidos con gente a contrata. En Ñuñoa Entonces, también, ¿no? Parece que no ahí se encontró desconozco. problemas de dinero. En Ñuñoa también han sacado gente. en Maipú Están fueron con los- 400. Montos no sé, pero sí sé 400 que ya personas. sacaron a toda lo que es la plana 400 de despidos. directiva, sobre todo renovaron a todos los cabecillas de las corporaciones culturales y la corporación de salud, etcétera. Ya vi por ahí unos Twitter donde estaban felicitando a los nuevos, no sé cómo decirlo, directores ejecutivos que están acá. Lo que yo voy es que de repente uno arma tremendos programas y yo desconozco si ellos tienen claro que los pueden asumir o no, pues te ponen sin número de temas. Entonces yo me pregunto, porque esto está siendo como no es vicio constante. No es requisito tener un programa, pero yo creo que es lo mínimo que uno tiene que tener para poder presentarse. O sea, o sea. pero yo te digo, no, si está bien, pero lo que digo es que de ahí a que lo puedan hacer de repente, prometer, yo digo, aterricémoslo un No, pero poco. yo creo que es básico tener el tema del programa y a mí me sorprende que Carlos, con el tiempo que lleva de candidato, no lo haya presentado. Siempre se ha visto como la postura del Partido Radical, con excepción de Gómez, es la percepción de que es un partido chico que está sobre representado parlamentariamente y en los cupos también de gobierno, y que tienen capacidad de presión. Yo lo digo, mi bisabuelo fueron fundadores del Partido Radical en Chile, pero es la sensación que tengo. Incluso cuando Carlos fue de ministro de Justicia, yo estuve en ese reemplazo, estaba Isidro Solís de ministro, y se produjo un tema y salió y me acuerdo que hubo mucha presión porque entrara Maldonado, porque se habían barajado otras alternativas. Y yo creo que es un partido pequeño que, como algunos otros, no sé, yo creo que tiene mucha fuerza en regiones. posiblemente. No acá en Santiago. Entonces, ese debe ser el tema, cómo va a terminar siendo la democracia cristiana de todas maneras, más que en Santiago. Pero a mí me sorprende con tanta tiempo de presentación, porque él le reclamó a Yarna que ella recién se había postulado y había hecho esperar tanto a la gente, y me sorprende que él, habiendo tenido tiempo, no fue capaz de tener un programa Sí, con una claro. propuesta para el país. O sea, la respuesta a lo que tú dices también es lo que él mismo dijo, citar constantemente el Partido Radical a Pedro Aguirre Cerda. Ahora, yo puedo estar Es que no han habido figuras nuevas después para también irla citando. Ahora, yo puedo estar Ahí está- equivocado, pero ahí me está el puse a tema. buscar el programa por todos lados de Carlos Maldonado hace mucho tiempo, no lo encontré por ninguna parte, no estaba dentro de la página del partido, después hizo su propia página, tampoco lo encontré, y luego me mandaron un link la semana pasada donde estaba el programa. Luca, dentro de lo mismo que tú dijiste de cosas nuevas, de gente nueva, y analizándolo y aterrizándolo al programa, ¿qué cosas nuevas te hubiese gustado escuchar en un programa de Unidad Constituyente? No sé si tanto con el programa, porque me imagino que justamente las primarias, en este caso las consultas, son para poder armar programas más o menos comunes, y uno verá que en el ganador dónde está el acento. Pero el programa tiene que ser como una de las coaliciones. Y obviamente veo, no sé, me imagino que si Ciudadanos hubiese tenido un candidato ahí liberal, probablemente hubiese tenido que moderar el discurso a volverse este punto medio socialdemócrata que es la Unidad Constituyente. Uno lo vio con Briones y Sichel, que también de alguna forma se volvieron un poco conservadores porque están dentro del marco de Chile Vamos, que es una coalición liberal conservadora, pero en el fondo uno se adapta a sus socios. Entonces yo no creo que hubiese sido particularmente distinto, pero me hubiese gustado ver más caras jóvenes, me hubiese gustado ver un millennial ahí, porque en el fondo al final lo que están haciendo es que parece que como que Unidad Constituyente son los papás del Frente Amplio. No, como pero dijo un momento, Vicente. solamente para defender, la Pauli tiene 45 años. 49. No, tiene menos. Mucho No, menos. Lo yo googleamos. el otro día lo vi y fue como, en mi No. sensación, no sé si acá lo estoy embarrando, pero me daba la impresión de que Paula Narváez era como 20 años más jóvenes que la Yana Proboste, y vi y eran 2. Y fue como... No, pero- Yana tiene un año menos que yo y la Paula tiene como 6. y Mira, ¿sabes qué, Lucas? También ocurrió
49 años. ¿Tiene 49? ¿Viste? Si Nació se ve el más joven. 72. Y la Yasna se ve que quizás en nuestra cabeza como que una es Bachelet 1 o los dos fueron de Bachelet Pero 1 y 49 años es súper joven Es para la ser Paula- presidente. Para Claro, ser presidente de la pero con República, ¿sí? Sichel que tiene 43 y Gabriel que tiene 34, 35, se ve una diferencia y no se... O sea, Que debería ser positiva Y no estoy para di- gobernar un país. Y no ¿verdad? estoy diciendo que tengan que ganar necesariamente los jóvenes como fue la última vez, o sea, las dos primarias que se hicieron, sino que al menos haber tenido una opción para dar una sensación de frescura. Mira, te Mira, cuento pero- lo que pero pasó. eso no- perdón. Pero en la práctica, como recogiendo lo que dice Luca, mira, recuerda que el Partido Liberal tenía su candidato que era Pablo Vidal. Vidal. Yo creo que todo esto también es consecuencia de no haber hecho la primaria legal. Y en el caso de Ciudadanos, lamentablemente nosotros no tenemos todas las regiones constituidas, y fue más bien un tema legal, porque yo creo que la intención y las ganas del partido era tener una representación en esa primaria, porque efectivamente se genera lo que tú señalas, que se da una diversidad, tú planteas tus puntos, tú dejas un testimonio y además eres parte, enriqueces con nuevas propuestas, entonces sin duda, pero en el caso de nosotros fue más bien un tema De firma. jurídico. Y en el caso, claro, de Sichel, que él es independiente, puede ser invitado, pero un militante no puede ser invitado a una Y eso va a primaria. ser, entre comillas, el independiente que va por un conglomerado. Yo Por pensé eso que yo me voy a hubiera morir, no tirado va a a Cristóbal entender. Belolio, quizá hubiese eso- sido. Cristóbal hubiera sido, claro. Porque independiente hubiese podido ir. Yo, pero invitado. eso después para la gente, vamos a decir con lo mismo, independiente que va por un conglomerado y no se tiene independiente solo, eso para mucha gente va a ser muy difícil entender. Además del tema de la visibilidad o no visibilidad es como extraño, porque en No caso para de- ti como cientista, No, pero digo, si la Andrés- gente en la calle... Andrés Velasco se tiró la primera vez que se hicieron primarias legales, salió segundo lugar, le ganó a Claudio Rego, le ganó a José Antonio Gómez, salió segundo lugar. Después la última vez, bueno, en la Luca, otra de para Chile mí- Vamos, para mucha gente Osandón se independiente había es tirado tirarse independiente. solo, Lucas. No, sin pero conglomerados de independiente es que partido. no eres militante de un partido. Independiente no significa que eres santo, ni buena persona, ni que acompaña Nadie a ha tu dicho lo abuelita a contrario. cruzar la Te calle. estoy diciendo que para mucha gente independiente Solamente es que tírate no eres solo. militante de un partido actualmente. Ahora yo lo que sí creo es que la juventud o no depende de las ideas, de la disposición a escuchar, de cambiar, de renovarse más que de la edad, sin perjuicio que me parece que todos son muy jóvenes. La Michelle fue presidenta a los 55, me acuerdo que en ese entonces decía, ¡oye, qué joven es la presidenta! Y además, en el caso de la Paula, no ha tenido nunca una elección popular, entonces también me parece... Se ve joven, se ve fresca Hay ella. gente Sí. que ha ido a todas las elecciones que se Para mí aparecen, eso es un entonces, mensaje súper peligroso. El que De no lo- se haya de- presentado De antes. los jóvenes, no, de los jóvenes, de los viejos. Si Yo acá lo encuentro es un súper tema, peligroso, sí, súper este es un tema peligroso. directamente de capacidad, o sea, Es un tema de edadismo, instalar el edadismo como si lo bueno viniera con los jóvenes, la renovación, y yo creo que ellos además han tenido la capacidad como dijo la Ignacia, hacerse cargo de lo bueno que pasó, pero también declarar que es necesario enfrentar lo que viene, y me parece que ahí hay un punto de diferencia con a lo mejor el discurso retórico de la pero no con toda la concertación. experiencia del mundo y con todos los pergaminos del mundo va a ser un buen presidente. O sea, No, tampoco, además no hay nada asegurado Jadwe por eso. Jadwe se veía con como, más como experiencia no que lo Boric asegura y- lo y otro. ¿Cómo Eso- no asegura lo Pero otro? ¿quién dice cuando Exactamente. se señala que lo importante es la juventud sobre lo otro? Pero es, que estamos- es bueno que la juventud participe y que bueno, le mueva un poco la jaula a los adultos, pero eso no quiere decir que tiene que salir un joven. Me parece que todos tienen que participar. por eso y me tiene- hubiese gustado y que ver tiene la- que haber, ver digamos, un algún- abanico de opciones para que la ciudadanía pueda tomar la Pero mejor Mira, Laura a mí- te a mí dijo me recién pasa- que había, perdón Laura dijo recién que se había movido bien fuerte el abanico. Porque acá se ha instaurado una verdad que no es tan cierta, que vino un trabajo del feminismo y cosas que ha explotado en los últimos años. Laura lo dijo recién, todo lo que se hizo antes en un mundo de hombres, para entrar, ser ministra, para tener, Sí, para ser presidenta del país, porque, aterricemos las cosas. Acá una presidenta de Chile, Michelle Bachelet, de ahí viene un tema de lucha de entrar a las mujeres. Sí, Entonces, comparto. esto no es de ahora. Entonces cuando te venden la pescada, voy a tratar de hacerlo más coloquial, no es así. Po. Sí, de que todo No es nace así. ahora con No. ellos. Mira, las más viejas a veces nos quedamos calladas, pero molesta. Mira, a mí me pasó una cosa bien particular el fin de semana. Muy torpemente puse un Twitter apoyando a Boric y lo terminé con una expresión que en mi casa se usa todos los días porque la usa mi marido. Nosotros vivimos en España a tomar por culo, pero aunque no es expresamente, la puse. Mira la cantidad de gente, tú no tienes idea de género.
Entonces el rey me dijo, no sabe de... Bueno, yo impulsé la ley de femicidio en Chile, la casa acogida, no es por vanagloriarme. Gracias a que estuvo la presidenta Bachelet y me apoyó y había una coalición, los que menos, los hombres no estaban de acuerdo, pero los sacamos igual, que apoyaron, etcétera. Entonces, y que me empezaron a dar clases, aparte que rectificar que uno dice cuestiones tontas, diría, pero el nivel de ofensiva, y me gustaría hablar de eso después, en particular del Partido Comunista, porque la mayor parte de quienes me dijeron de todo, mira, de todo, la grosería, o sea, el mío dele por el culo era nada comparado con las groserías que me contestaron, porque además la violencia, fíjate que se hizo un estudio hace poco del nivel de violencia que recibimos las candidatas constituyentes, yo estaba en el 7º lugar. Antes habían en la Telemarinovich la cantidad de agresiones por día en Twitter. Entonces, la verdad es que yo creo, y en particular respecto a este caso puntual, que hay políticamente mucha odiosidad contra las personas que o les va bien o significa no representar. Hay una intención de hegemonizar todo. Si tú no te estás de acuerdo con los cabros que le pegaban una cachetada a Boric, entonces eres un maldito violador de los derechos humanos del pueblo y el encontrar que... O sea, ¿qué pasa? Yo francamente... y yo miré las cuentas, todas cuentas eran seguidoras de Jadwe, entre ellas eran de Jadwe. Yo la verdad que estoy muy sorprendida. Nunca he sido anticomunista, la gente le consta en el país que yo siempre he tenido una postura favorable al Partido Comunista de incorporarlo. No solamente lo apoyamos para que ingresaran al sistema, sino que además fue parte del gobierno de la presidenta Bachelet. Y la verdad que la intolerancia que hay respecto de las expresiones diversas en este país con la Convención Constituyente funcionando, eso es lo que a mí más me preocupa. A mí me llegó el pantallazo, tu tweet en casi todos mis grupos y con puros comentarios positivos. O sea, todos los millennials te encontraron cool, todos los boricistas te amaron e incluso la gente de derecha también fue como, vamos. ¿Tú qué ibas a decir, Ignacia? No, el ánimo. Que sí, como para un poco subir el ánimo, porque efectivamente, como dice la Laura, hay un nivel de intolerancia y sobre todo en redes sociales agudísima, o sea, muy, muy grave, muy aguda, hay una sensibilidad extrema. Pero fíjate que las dos candidaturas que han tomado ese lenguaje han perdido, que fue primero Karina Olivo, ¿ya? Y luego Daniel Jadwe. Entonces, de alguna manera... Y antes Pamela Giles, tienes razón. Entonces, pareciera que Twitter no representa finalmente como a los votantes, porque al menos hemos tenido 3 ejemplos muy cercanos en el tiempo en donde ese lenguaje de intolerancia, de agresividad extrema, no está siendo elegido ni votado por la ciudadanía. Juan Carlos, antes de otra pregunta, y además hay otra cosa, tú dijiste intolerancia, pero hay algo que es peor incluso, que es ignorancia, porque habría que ver en la historia quién fue la presidenta que le abrió las puertas al Partido Comunista para que también tuviese participación dentro de un gobierno. Y ese fue justamente el gobierno de Michelle Bachelet. Exactamente, o sea, de conocer... Eso es lo más grave. Me sorprende también. Incluso en el periodismo, fíjate que el otro día le pusieron en Twitter a Alejandra Matu, a quien admiro profundamente, tengo que decirlo, la admiro mucho como periodista. La Alejandra Matu le tiró en el debate... Y ustedes no se sienten responsables de la concertación. Alejandra Matu fue la jefa de prensa de Osvaldo Andrade. Durante todo el gobierno fue la jefa de prensa de un ministro de la nueva mayoría. Entonces, cuando la gente se despega de haber participado en procesos, pero participaste en distintos niveles de, por Dios, que de influencia, el ministro del Trabajo, yo creo que ahí hay es verdad, ella está en un rol de periodista, pero yo veo con mucha frecuencia este comportamiento de esconderse, de tratar de aparecer como en otro rol, y la gente de olvidarse de la propia historia que ellos también han sido partícipes. Lo digo también respecto a los ministros comunistas que fueron parte del gobierno de Michelle Pensé Bachelet. que lo decían los candidatos de la derecha, que no eran ministros de Piñera. Juan Carlos, usted como ex radical, cuando hacen la reseña de Yasna Proboste y Pablo Narváez, se señala quiénes los promueven para que sean presidentes. Y Carlos Maldonado, yo no veía quién lo había promovido. ¿Quién eligió a Carlos Maldonado para ser...? El mismo. Es lo que yo creo, porque la verdad que por lo menos con todas las comunicaciones que tengo con con radicales, no hubo un levantamiento, una programación que viniera desde las bases como para decir tengamos un candidato, escojamos a uno. No, él simplemente en su poder de presidente llegó y se inscribió, hizo todos los papeles, lo firmó y estamos listos. Es feo que el presidente Y eso es muy feo, eso es muy feo. Tú señalaste también de la frescura de la unidad constituyente. ¿Cómo se entiende la frescura del comunismo y del Frente Amplio, que no llevó ninguna mujer a las primarias? Y se salvaron de no llevar a Jaime Mulet, porque ahí sí que se hizo fea la primaria. ¿Dónde viene ese equilibrio? Sí, pues lo bajaron el último día. Porque era un poquito impresentable estéticamente. Yo creo que Carlos Maldonado también sería el bajado, pero bueno. Se ve mal. Aparte, los presidentes de partido
partidos tradicionales y antiguos que ellos mismos se proclaman candidatos. Yo creo que Mario Desbordes fue castigado por lo mismo. O sea, era raro y se intentó reelegir. Fue todo muy extraño y bueno, salió último, quedó debajo de Briones contra todo pronóstico. Entonces yo creo que justamente hay un mensaje. Cuando Elizalde se tiró como precandidato también era impresentable. Heraldo Muñoz no se quiso bajar hasta el último día y probablemente... No, pero Heraldo ganó una primaria. ¿Cómo? Heraldo ganó una Sí, es primaria. verdad, es verdad. Es distinto. Claro, y todos los que ganaron primaria la unidad constituyente se terminaron bajando. Entonces, sí, yo creo que ha sido complejo este tema de cómo se eligen los candidatos presidenciales. A mí me gustó, bueno, en el caso de Yasna claramente hubo una proclamación de mucha gente del partido, o sea, como que se hizo al menos la puesta en escena bien hecha. El caso de Paula Narváez también me gustó bastante, más allá de que Bachelet bajara del Olimpo y le tocaran su... Así lo interpretó la prensa. No. Yo incluso no hubiese hecho esa lectura así porque era como una de las tantas que Yo firmó la también. carta, Yo pero comparto, la prensa yo lo comparto leyó también. un poco No, la así. ciudadanía lo leyó así. Pero- yo creo que ese fue el gran problema que ha tenido que lidiar la Paula, sin haber sido ella responsable, porque después las mujeres de su partido la proclaman, pero fue ahí un mal manejo de forma, yo creo, porque Sí. le ha jugado en contra, fíjate. Ahora, igual lo que me ha encantado de su candidatura ha sido justamente que ella ha puesto mucho énfasis, ha notado la gente que ha puesto, que tiene que ver con gente de Nuevo Trato, del Partido Liberal, o sea, ha mostrado mucha simpatía, mucha lealtad. Yo espero que Yasna sea igual con ustedes, con Ciudadanos, y me imagino que lo va a hacer, porque también a todos les conviene mostrar como varias siglas, y eso lo hacía Piñera con la Coalición por el Cambio, que nombraban siglas así por montones, pero yo creo que a veces esas lealtades no se pagan bien. Y a veces sí, yo creo que ahí uno mide la calidad moral de los candidatos, y en el caso con Yasna no se ha visto todavía porque la proclamaron recién hoy día, pero con Paula Narváez se ha visto muy bien porque ha sido particularmente leal con el PPD, pero fino, el PPD y PS como que todos decían hace como 1000 años que debían ser un solo partido, pero con Nuevo Trato, Partido Liberal, con todos los que se han sumado y con el equipo que ha armado, yo creo que ha sido bastante... se ha visto una buena calidad moral y da la impresión de que no solamente es más joven, más fresca, ¿cierto? Y que estaba bien preparada. Yo no la encontré para nada seria, la encontré como incisivamente bien, pero sobre todo con esa apertura hacia el mundo del liberalismo que me ha gustado bastante. Yo no siendo parte de la cultura de la concertación, como al menos desde la socialdemócrata. Vamos a ver con el tema de Yasna si es que varía de alguna forma. A mí me cuesta verle el lado liberal a ella, o sea, lo encuentro como... Allá. Dentro Bueno, de nosotros se eso, lo Laura, representa. lo que viene, porque quedan 14 días, Sí. pueden haber cosas nuevas que uno pueda descubrir de parte de Yasna y de parte de Paula. Yo creo que Yasna está haciendo esfuerzo por tratar de hacer dos cosas a la vez, que ser presidente del Senado y candidata, y eso le quita mucho espacio para moverse, porque mientras hoy día estaba Paula en Concepción comiéndose sopaipilla, que es el símbolo de su campaña, Yasna por razones obvias tiene que quedarse en Santiago, y eso le quita visibilidad en región, y me imagino que le hace que la pega sea mucho más difícil. Yo creo que fue una pésima decisión, además desde el punto de vista ético, tratar de ganarlas todas, que es quedarse con la presidencia del Senado. Y ahora yo creo que ella tiene la Yasna hoy día es totalmente distinta a la que conoce. Bueno, como todas las personas sufren mucha evolución, y considero que ella está muy inclusiva, con capacidad de escucha de gente distinta. De hecho, tú sabes que en su comando no hay militantes casi de la democracia cristiana. Yo encuentro que eso es muy favorable, porque lo que debería ser un presidente justamente es ser lo más inclusivo y lo hizo Patricio Elwin, a quien yo por un tema histórico no admiro muchísimo, pero lo hizo cuando se recuperó la democracia. Yo creo que ella va a tener posibilidad de crecer, sobre todo si logra ir más a terreno. Y el esfuerzo que estamos haciendo, en particular el resto, es tratar de convocar para que vaya a votar gente. Ahora, existe curiosidad por hacerlo. Yo ayer estuve cenando en la casa con 3 ayudantes míos, y contrario a lo que yo pensaba, le pregunté, porque eran de la escuela, si iban a habían votado por Boric, pero ahora no votaban por Boric, porque no les gustaba, porque igual habían votado como para quebrar a Jadwe, y no son personas de izquierda. Pero no iban a votar por Boric porque en definitiva no le reconocían mérito, particularmente por el tema de edad,
y porque no había aprobado el examen de grado. Y me llama atención ese cuento porque, a diferencia de lo que dicen algunos que se levantaron muchos jóvenes a votar por Boric, todavía no logro dimensionar el electorado que fue a apoyarlo a él, independiente del tema de las 3 comunas, que A me él, interesa. a él por él. A él por él. Es que eso es lo que yo no tengo claro. Entonces yo creo que en eso es más fuerte Yana, es más fuerte Paula, y cualquiera de las dos que resultara. Yo por cierto, que espero que salga la candidata a mi partido, porque le reconozco todo el mérito del mundo, pero me gustaría que... Yo creo que después la competencia no está tan decidida respecto o sea, no creo las encuestas que han salido ahora último, que siguen manteniendo a Boric a la cabeza. Yo no creo que sea así de claro. Para ir cerrando este tema, primero Juan Carlos, ¿se puede hacer un puente entre la gente que fue a votar a las primarias versus a esta consulta ciudadana para ver quién va a ser presidente en cuanto a la gente que realmente participa? Está un poco difícil porque, por ejemplo, en el caso de Ñuñoa, yo ya vi un documento que se le mandó a la alcaldesa solicitando, por favor, facilite 3 colegios para poder hacer las elecciones, pero no sé cómo lo van a hacer esa difusión, porque entendamos que cuando cualquier persona quiere ir a votar, entra a consulta CERVEL y le dice exactamente dónde tiene que ir. Entonces, como esto obviamente fuera CERVEL, no sé cómo la gente, si quiere ir a votar, cómo va a encontrar el lugar donde ir a votar. Eso todavía no está hecho porque primero tienen que entregarle los colegios y hay todo un tema de una organización donde cuando quedan 2 semanas para la elección está complicado. Entonces decir que va a haber mucha votación, yo creo que es poca la gente que va a ir a votar. Eso le iba a preguntar, Ignacia. ¿Han tocado ese tema dentro de ustedes como presidente presidente de partido? O sea, hay una comisión organizadora de las primarias que yo me imagino deben estar, pero con un nivel de estrés absoluto. Pero hasta donde entendemos, los presidentes, está ya organizado cuáles van a ser, por lo menos va a haber un local por cada comuna, eso ya está definido, y se está justamente ubicando los locales que van a ser debidamente publicados, tanto en redes sociales como en una página web, como la mayor... Y el padrón, o sea, en el fondo que alguien sepa si puede votar o no, porque Sí. tiene un padrón antiguo. Sí, el padrón va a ser, creo que el mismo de la Gobernación la 2020. gobernadores, los gobernadores, claro. Ese es el padrón que va a tener. Entonces va también la posibilidad de que la persona electrónicamente ponga su root y vea dónde va a votar y cuál... Y se puede. Claro. Pero ¿cuánto hagamos una apuesta? Pero no Todavía es tengo- muy no pronto tengo- para una apuesta, todavía es muy pronto. Yo ¿no? puedo apostar. Yo creo que es un Se me poco... fue bien la última vez. Me fue bien la última vez. A ver, dale. Pero estamos muy pronto, ¿te atreves igual? Sí, me atrevo y lo actualizo hasta la última que podamos. Dígalo Ya. ahora. Yo creo, prefiero quedarme corto y mi apuesta es por 450.000. Yo creo que con 400... Sobre 500.000 es un éxito. Yo creo que pueden aplaudirse a sí mismos y felicitarse. Bajo 400.000, preocúpense, porque probablemente queden fuera de la segunda vuelta. Y yo creo que el margen puede estar por ahí, por 450.000. Creo que me atrevería a apostar así. Todo a que Maldonado va a quedar último y que la discusión va a estar entre Paula y Yasna, y probablemente se defina si es que los boricistas devuelven la mano. O sea, si en el fondo los votos prestados de Narváez se devuelven o no se devuelven. Porque en el fondo, con esta oncecita, como que fue como una especie de como, oye, la gran familia socialista vayan a votar por Boric y quizás ese voto se devuelva. Entonces yo creo que vamos a ver, porque hoy día las elecciones, paso el dato, se ganan por WhatsApp, es como lo que más le lleva en general en redes sociales. O sea, los movimientos de las redes, la lista del pueblo fue espectacular en eso. O sea, todos los grupos de WhatsApp que hay, porque por ahí se difunden las cosas, mucho más que por Twitter, que por Facebook, y obviamente mucho más que en persona. Base de datos? No, es que más que base de datos es orgánica. Porque Lo tú le mandas importante- de la lo familia, importante tú lo de- veis, lo reenviáis, vais Para al grupo irnos a de la, amigos, lo para irnos a la liberáis. constituyente, Lucas, porque nos va quedando poco tiempo. Lo importante de esos WhatsApp es después que se mantengan en el tiempo. Porque si no pasa como vamos a la constituyente ahora, que se empiecen a ir de la lista del pueblo de la gente. Entonces es importante. por eso. Sí, no hemos O sea, hablado de ese Vamos tema. para allá ahora, Yo vamos para allá ahora. El mundo Sí, Diego. el voto de Orrego, que la derecha haya ido a votar en masa por Orrego, que eso fue Vamos- ultra claro, fue básicamente por WhatsApp. Vamos a o los sea, saludos fue- y le damos ahí a Complejo Mundo Sport, que está Así siempre es. con nosotros. Avenida Líbano 5001 Macul, ya en cancha de pasto sintético. Esperamos que en 2 semanas más el toque llegue a las 12 de la noche, según lo que puso como meta el ministro París.
La gente que se está yendo a votar, o sea, a vacunar rezagada, no estoy ni ahí con esa cuestión que pasó ayer, apurados por el 18 de 300.000 septiembre. que no se han Terrible, vacunado terrible. para llegar a Terrible. la meta en la metropolitana. Terrible. 300.000 que nos tienen Terrible. encerrados No, hasta por las la 10 de la empanada. Nos noche. manda Estamos saludos ahí con la Yoya. el Oye, toque. un mes de constituyentes, un mes de la convención de constituyentes, tenemos 13 sesiones, 8 comisiones, 115 votaciones, 230 horas de trabajo. Ni un artículo Y la página en blanco. No existe el reglamento, una celebración indígena ancestral con música de Víctor Jara para celebrar el primer mes, arrepentimiento de Jorge Baradit, un cagüín del constituyente Logan, que sí, que no, que está formalizado, que no está formalizado. ¿Avanzamos o no avanzamos? ¿Cuál es tu visión en este primer mes de convención constitucional? Yo creo que la conformación de la convención, como Chile lo esperaba, es tan diversa que es muy complejo superar estas tensiones que hoy día mismo vimos de parte de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, otra constituyente igual que ella, legítimamente elegida, aunque no nos guste, aunque no sea de tu corriente política. Y el rechazo de otro constituyente, yo siento que hay también una sensación de actuación hegemónica, totalizante, que a mí no me gusta, independiente de los resultados a la fecha, porque hacer un reglamento es complejo, con gente diversa, con mayor razón, sin tener todas las condiciones. Mira, uno puede disculpar miles de cosas, lo que no puede disculpar es la falta de respeto de las diversas personas que integran la convención. Si no mira, deberían haber puesto que no se podía postular un ex pinochetista o una persona, porque si no, la verdad que me parece de alta intolerancia esta idea de que la Constitución es de un lote y se la lleva para la casa. Y eso es lo que más me molesta de todo este asunto. No la ceremonia ancestral, no que cante la canción de Víctor Jara, que es preciosa, no tengo problema con eso, y considero que Chile le hace muy bien la figura de Elisa Loncón, por cómo ella habla y cómo se expresa de los chilenos en general. Yo no tengo ningún problema con eso, creo que Baza es un hombre súper preparado, pero me parece que la bajada discursiva, sobre todo de actitudes intolerantes, particularmente algunos, tú mencionaste a Baradit, hoy día escuché a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, me parece que es aberrante. Ignacia, recién habló Luca del tecito con sopaipilla, de ahí de Narváez con Boric. La persona que hace sopaipilla en la esquina para que las venda 200 pesos fritas y ve que esta convención por la cual fue a votar se transforma en peleas constantes, ¿cómo se debe estar sintiendo, crees tú? Mira, yo tiendo a tener una evaluación más positiva de la convención que el miedo como generalizado que existe. O sea, creo que el estar avanzando a un mes de la convención, primero, haber tenido una presidenta mujer del pueblo mapuche, yo creo que eso, la persona que vende la sopaipilla lo ha tomado muy bien y se ha sentido muy orgullosa de tener una presidenta como Elisa Loncón. Entonces, yo pienso que el balance es un poquito más ecuánime. Coincido completamente con Laura que es impresentable las declaraciones intolerantes y excluyentes, porque obviamente acá estamos justamente en un proceso que tiene que convocar, que tiene que ser unitario, que tiene que llamar al diálogo y a los acuerdos. Esto que estábamos inmersos como en este clima de que incluso, imagínate, la palabra acuerdo como que no se podía decir. La misma Yasna tuvo que decir los mínimos comunes porque llegar a un acuerdo con el gobierno para el IFE, ya la palabra estaba como demonizada. Exacto. O sea, caímos en ese nivel de ridiculez, perdón, porque ya no es otra cosa. Entonces yo creo que hay que reivindicar la palabra acuerdo, reivindicar la palabra diálogo, sin duda, pero sí mi balance es más positivo. Y tiendo a pensar que la ciudadanía poco a poco va a ir acompañando a esta convención con este clima que se necesita, porque es muy complejo lo que esta visión un poquito más esperanzadora que yo tengo. No niego en ningún caso la dificultad que tiene este proceso, pero ¿qué proceso de esta naturaleza no las tendría? O sea, si somos seres humanos también. Además, la convención se instala, con un nivel de precariedad enorme. Sí, entonces, en un mes que tengamos ya comisiones andando, que tengamos esta cantidad, tú misma ahí nombraste cuántas sesiones, cuántas horas trabajando, que se esté instalando, a mí me parece que hay que tener un poquito más de paciencia y flexibilidad al momento de juzgar y mejor acompañarla desde un clima un poquito más, no sé, ay, se me fue la palabra. Bueno, no sé, esa palabra. Esa misma. Juan Carlos. Sí.
Comparto completamente con Laura las expectativas que habían con la Constitución alta para todo el mundo, para todo Chile es muy alta, y no lo alto que es para mí significa que lo que es para ti o que es para todos los demás, y todos quieren ver algo, y claro, y en un principio cuesta un poco ponerse de acuerdo, pero a mí me parece bien que en este mes se estén haciendo las reglas del juego. O sea, primero se tienen que poner las reglas, porque las reglas no existían. Esto es algo que por primera vez se está haciendo. Entonces, claro, no había conocimiento de los procedimientos, cómo se iba a avanzar. Es algo que se tiene que crear desde un principio. Se tienen que fijar, como dije, las reglas, los acuerdos para poder empezar a trabajar en la constituyente. Si lo primero que hacen es empezar a redactar la primera palabra, imagínate las discusiones que habrían, porque no hay obviamente un reglamento de cómo poder estructurar esa constituyente. Así que yo creo que hay que tener paciencia. Sí. A lo mejor lo que hay que y ver mucha, también- y mucha tolerancia. Empatía, esa es la palabra. Empatía. Empatía. Y lo otro también, no puede ser que el Twitter gane la discusión de la constituyente y que estén al interior peleando que mandaste este Twitter, que este otro Twitter, pero por favor, o sea... Y a lo mejor pedir menos protagonismo de los propios constituyentes. Sí. Yo dejaría la vocería en la presidencia y el vicepresidente, porque eso mismo le contamina. Ahora, en este caso particular, lo que pasó hoy día en la Comisión de Derechos Humanos, estaba la prensa filmando o alguien lo sacó para afuera, pero yo creo que tienen que cuidarse un poco de tanto protagonismo escénico de algunos, que van con otro propósito, porque también aquí hay gente que habían pedido, me contaban dinero para pagarle, no tienen ni para comer, pero a un periodista, y de entender que esto tiene otra finalidad, que es para redactar. Yo creo que la mayor parte está haciendo su trabajo y hay que mantener la confianza en alto nomás. Lucas. Yo tengo menos esperanza en este proceso. Yo creo que, parafraseando a Nietzsche, humanos demasiado humanos. Me hubiese gustado más que la categoría que ordenara todo este proceso hubiese sido más que las emociones y pulsiones de las distintas personalidades que hay, los distintos caracteres. Me hubiese gustado más un espíritu más republicano, creo que no se ha tenido en ningún caso, y acá no estoy hablando de un sector político sobre otro. Evidentemente hay unos particularmente menos republicanos que otros, pero pucha que ha faltado eso, porque si uno hubiese tenido estos mínimos comunes preestablecidos desde un espíritu de que este era el mayor proceso republicano de la historia probablemente, o sea, podría haberlo sido. Y como partió el primer día a las 12, yo estaba ahí rodeando la convención cuando partieron, pucha, es lo que más ha faltado desde el momento uno. Quizás lo último fue la Carmen Gloria, se llama la del CERVEL. Ahí se fue la diosa república y ha costado que ese espíritu como de establecimiento de reglas del juego, con un espíritu de mínimos comunes republicanos, sea el mínimo común que se establezca, porque finalmente si no van a haber muchos choques. Yo soy más crítico de la postura de la presidenta de la convención, Elisa Loncón, en cuanto creo que cada vez que leo un titular o algo sobre ella, tiene que ver con la plurinacionalidad. Entiendo que puede ser un tema importante, pero es su tema importante. Entonces, que es como si hubiesen elegido una feminista que dijera que todo fuera con enfoque de género. Está bien que sea con enfoque de género, pero no puedes monopolizar como el 90%. Si Jano hubiese sido, no, y esta tiene que ser la constitución deportista, como, oye, hay muchos temas. Y queremos que haya fútbol. Y queremos que haya fútbol. A mí no me gusta mucho el fútbol, me gusta el cine. Ah, muy bien. Por ejemplo, imagínate, El fútbol de la pega. Baradit que se pusiera ahí como que todo fue una teoría conspirativa. No lo sé, pero que yo creo que debería haber un espíritu más republicano en este asunto, y yo creo que la obsesión de Elisa Loncón con la plurinacionalidad, que claramente es su tema y es legítimo que sea su tema, está un poquito rebalsando su vocería, su situación. Y puede ser que esta constitución sea plurinacional, pero no significa que tenga que ser una constitución plurinacional. O sea, como que sea el principal tema, porque lo será para ella. A mí me complica, yo cuando converso con amigos, gente de diferentes áreas, por ejemplo, cuando dice hemos tenido problemas para comer, estamos perdiendo peso y no podemos comer tranquilo, y uno hace de inmediato con el obrero la Contru que come el arroz con huevo en una ollita, ¿cachai? Entonces a mí esos mensajes, hay gente que le hace ruido y le molestan. Tirado en el pasto en la calle hoy día, en Infante, todos los trabajadores. Exactamente. Han bajado un montón la aprobación que ella hizo sobre la constitución. Y se va a ir en picada, y no sería raro que en 9 meses más estén, sobre todo cuando pidan más tiempo, porque les va a faltar tiempo, y se recuerden todos estos bailes ahí,
y el derecho a vivir en Sí, paz, porque hay lo una del sensación, baile, hay una perdona sen- Luca, hay porque una se me va la sensación idea, de- te la estoy diciendo, es que te entiendo, para terminar la idea, que la gente, yo siento de repente que ellos aún no entienden que esto tiene que ser aprobado por la gente. Exacto. Sobre Entonces, todo la lista del pueblo, no lo entonces esas cosas me complican porque a veces yo siento que hay pequeñas desconexiones porque queremos avanzar. Yo sé que es difícil, que hay poco tiempo, pero sí creo que las palabras deben ser bien ocupadas. Y eso a la gente que tiene menos le choca. O sea, yo entiendo que puede haber necesidad de quien no vive en Santiago de que tenga que tener una plata para poder alojar. La forma como se plantea debió haber sido antes también. O sea, yo entiendo que era poco popular decir esta es la cantidad de plata, porque es chocante de repente decir, hoy día salía el precio total de la plata que van a gastar por estar alojando y comiendo, y es mucha plata. Entonces la gente dice, pero ¿cómo? Estos mismos que quieren arreglar la Constitución alegando contra los que son parlamentarios, porque supuestamente ganan mucha plata, ahora se dan cuenta que es necesario tener la plata para poder trabajar. Entonces, esas cosas son complicadas. Sí. Eso es complicado. Hay un punto, porque por ley se definió una remuneración que está normal, digamos, para la tarea que tan importante que se encomendaba. Y la gente sabía que cuando iba a postularse iba a recibir esa remuneración. Para algunos será mucho, para otros será poco, para otros será normal, no tengo idea. Eso cada persona, no quiero entrar en juzgar eso, sino que en el tema de cambiar las reglas, claro, se sabía que te ibas a postular de esta manera. Sí entiendo, obviamente, las regiones, que hay que brindarles el apoyo de traslado, qué sé yo, pero claro, que se empiece a cambiar el monto de cuánto van a recibir, de cuánto... Mira, ahí puse Maxi, el 38% del presupuesto se ganó todo durante el primer mes. Claro, imagínate, ojalá hubieran tenido un sueldo incluso 38, mayor, yo no hubiera 58. tenido ningún problema, porque entiendo que hay una función importantísima y entiendo la relevancia que hay que pagar yo esa no entiendo remuneración. por qué no ha sido telemático. Hay algunos contribuyentes po. que están por vía telemática, porque yo entiendo que el tema de hoteles, traslados, es costoso. A lo mejor podría... ¿Sabes qué? Lo que mayoritariamente creo es que como esta gente venía tan a contrapelo de ser... O sea, el discurso era nosotros somos autónomos, ustedes no nos van a decir nada, y en ese nada tampoco estuvo el cálculo, la previsión económica, ni las conversaciones previas, ni la preparación. Entonces, como era tan hoja en blanco, todo en blanco, y se ha pillado un poco la cola. Ahora yo creo que deberían echar mano más a la teleconferencia. Ya había un tema moral, entre comillas, puesto, que era yo quiero participar escribiendo la nueva constitución de mi país. Ese era el primer eslogan de todos los candidatos. Yo quiero participar, bueno, a la Laura acá no quiero generalizar entre todos, pero quiero participar de la constitución, no de la plata que me iban a pagar, era escribirla. Entonces de repente vienen, obviamente que la gente puede ser extremista y generar los puentes. O sea, yo voy a ver un santiaguino que se va a trabajar a Calama de minero y se tiene que arrendar una pieza por 200 lucas para trabajar en el mes para ganar 1 millón. Po. Todo, Claro, ¿Cachai? Entonces después viene, que ganan 2,6 millones y que no alcanzan los traslados. Bueno, ¿en qué quedamos? O sea, no es una crítica, sino es lo que se dijo antes de. Eso, el cambio de El idea cambio que de genera switch. la desconfianza. Esa es la complicación. Entonces, los parlamentarios entonces no ganan tanta plata. Claro. Pues tienen que hacer alta pega. Y yo comparto desde un principio, lo he comentado acá, deben trabajar de forma telemática, aparte para dar un ejemplo a los demás de lo que significan los aforos con respecto a la pandemia. ¿Ah? Y bueno, y tampoco se respetó las elecciones cuando gana Boric y gana Sichel y tenemos un aforo de 500 personas todos apretados en la celebración. Eso a mí me pareció un completo despropósito y todavía estoy preguntando dónde está Carabineros deteniendo la fiesta clandestina. ¿Ah? Entonces, en el caso de Sichel está en un espacio abierto. Pero en espacio abierto no puedes tener más de 10 personas en ese momento porque estábamos en cuarentena. No, y había toque de queda. No, fue previo el toque de queda. Nosotros no fue antes del toque de queda, la celebración de pero fue en espacio abierto terminó en el espacio abierto vía pública. Y era fase 2. Fase 2 significa que el fin de semana es cuarentena. Minuto cuarentena libre, que nos quedan 5 minutos. Muy Minuto bien. libre parte don Juan Carlos Ávila. Su minuto libre contabilizado acá con don Maxi Prieto y le bajamos el Le micrófono. traje un regalo, Alejandro. Bueno, esto es un libro que se llama Radicales y Radicalismo. ¿Ya? El devenir de Chile, desde 1925 hasta 2006. Este es un estudio periodístico de Ruby Weisler. ¿Ya? Ella es periodista de la Universidad de Chile, una muy buena periodista. ¿Ya? Y lo que hizo acá fue no solamente hablar de los más de 100 años que tiene el Partido Radical, siendo el partido más antiguo de Chile, el segundo partido más antiguo del mundo, sino que además
lo mezcla en toda la historia del país en base a los titulares de diversos diarios a nivel nacional. Entonces, tú acá lo que vas a encontrar son puros titulares desde el año 1925 hasta el 2006. Yo estuve abriendo, esto me llegó ayer, ¿ya? Y lo estuve abriendo, por ejemplo, no sé, en 1866 sale el titular España bombardea Valparaíso y sale un comentario radical. Es muy entretenido y vas a encontrar acá toda la historia de Chile, golpe militar, dividido en 5 épocas, que es Chile se constituye como república, los gobiernos radicales, la unidad popular, la dictadura y el retorno a la democracia. No, y se lo agradezco mucho. Muchas gracias, porque las últimas juntas radicales que tuve fue Whisky Pernil hace 10 años atrás, claro. Y otro radical que me regaló el príncipe Maquiavelo. Así que no va a decir que me lo regaló. Te lo agradezco, Juan Carlos, muy amable. Don Lucas Blaset, su minuto libre. Me gustaría volver a hacer la invitación, lo voy a hacer todos los viernes, todos los jueves voy a hacer la invitación para que los viernes nos juntemos todos los que creemos en la libertad para poner fin al toque de queda, o sea, que se alcance el 80% de las personas vacunadas mayores de edad, o sea, la población que se quiere, y en vez de que nos pasen el toque de queda de las 10 a las 12 de la noche como si fuéramos niños que el papá nos está dando más permiso para carretear porque tuvimos buenas notas, que se acabe el toque de queda porque los ciudadanos, porque el liberalismo es adultismo, porque es tratarnos a los adultos como adultos, tratarnos a los libres como libres. Y yo invito a Nacha, Ciudadano, a Vlado Mirosevich y el Partido Liberal, que vi que se sumaron también al tema del no más toque de queda, lo están llamando, a todos los liberales, a los no liberales, pero que creen en la libertad, a manifestarnos. Tenemos este espacio en Plaza Baqueano, decidimos ir todos de negro. Para los que quieran ir, ¿cierto? Un poco de luto por la noche, devuélvanos nuestra noche, liberen nuestra noche, así un poco el emblema, así que eso a todos los que quieran sumarse a esa campaña, bienvenidos. Antes de darle el minuto a Laura Albornoz, quiero mandarle un saludo gigante a Jaime Blaset, que es un gran amigo mío, que es el papá Lucas, pero que está en Valparaíso con su escala, que es donde ellos hacen y ponen toda la pintura, donde hacen los cuadros, la escala galería, porque está de cumpleaños. 60 años, es una gran persona que él tuvo un gesto conmigo hace muchos años atrás que no se me olvidó nunca. Así que para él, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, felicidades. Exactamente. Sí. Laura. Yo quisiera, la verdad es que yo creo que Lucas fue súper generoso con la cantidad de gente que cree que va a votar en la consulta. Yo creo que van a ser muchos menos y no me voy a sentir defraudada y voy a trabajar duramente ahora y después para que efectivamente podamos tener un gobierno de cambios transformador, pero que mantenga el equilibrio y la tranquilidad que el país necesita. La verdad es que a propósito del famoso tuit, yo repruebo absolutamente, y lo dijo Yana Proboste también, yo creo que no hay que tolerar ningún tipo de violencia. Chile inició un proceso que fue demandado por la ciudadanía, se llegó a un acuerdo, algunos lo suscribieron, otros no, otros se aprovecharon de él, lo que fuera. Me parece que hay que terminar con el ejercicio de la violencia en todas sus expresiones. Hace pocos días atrás, jóvenes no pertenecían a la causa mapuche, pero balearon a 2 curas jesuitas. Pasa todo el tiempo en la zona denominada de sacrificio, la zona roja que le llaman en la causa mapuche. Yo creo que para poder hacer este proceso de transición con la nueva constitución necesitamos tranquilidad, necesitamos calma. Los problemas estructurales no se los solucionan de un día a otro, y eso supone también el término de la violencia verbal o la que se utiliza en los medios de comunicación. A mí me parece que debemos ser capaces de reprobar y rechazar a todo el que sea intolerante y violento en cualquier espacio que se desenvuelva o exprese una opinión. Ignacia. Sumándome un poco a las palabras de Laura, en donde habla sobre estas transformaciones que necesitamos en Chile, que tienen que realizarse con gobernabilidad y cuáles son estas transformaciones. Hay una que a mí me tiene profundamente preocupada y creo que nos tiene que preocupar a todos los chilenos y las chilenas, que es el tema del agua. Hemos tenido un julio, un invierno en donde no ha llovido, y yo creo que esto está pasando por nuestros ojos, y no sé si a ustedes les pasa, pero mi preocupación hoy día es que va a llegar quizá un minuto que voy a tener que regular y no voy a poder abrir la llave, que voy a tener que... Y no veo que haya una política de Estado. O sea, estaba hablando, por ejemplo, con personas como con la embajadora de Israel en algún momento sobre este tema de cómo abordaron en Israel el tema del agua, en donde hay una política seria a largo plazo con una agencia que se dedica, independientemente del gobierno de turno, que
que intenta realizar una estrategia de largo plazo para un tema tan importante y tan fundamental para el bienestar de las personas. Creo que no hay ninguna, o si hay algo, hay desconocimiento, pero es una preocupación real y que tenemos que tomarla con la seriedad que merece. Quiero darle las gracias a Laura, a Ignacia, a Lucas, a Juan Carlos, a Maxi Brito en los controles por estar con nosotros hasta esta hora y estar en esta hora en Touch. La otra semana nos vemos y no quiero dejar de mencionar el tema que ocurrió con las momias de Chinchorro, donde son patrimonio del mundo. Entonces vamos a tener un reportaje de eso la próxima semana. Así que gracias por vernos, estamos en contacto. Esto fue Hasta ahora en Touch en Radio Touch TV. Saludos. Chao.